Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tertulias sobre filosofía de la ciencia es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para mayor información pueden contactar a l8art@unbosque.edu.co o a bastidasastreet@gmail.com. En esta oportunidad, entonces, vamos a tratar la temática relacionada con el panorama de los paradigmas de la lingüística. Este es un texto trabajado por María Teresa Cabré y Mercé Lorente. Al respecto, como unos elementos generales, se puede mencionar que entonces en el trabajo de la lingüística, por tratarse de un conjunto de disciplinas orientadas hacia la resolución de problemas de comunicación o hacia la construcción de recursos lingüísticos y herramientas de procesamiento del lenguaje natural, ha combinado desde lo más antiguo estrategias y modelos diversos para la descripción del mismo. En este texto en particular se analizan diferentes etapas por las que ha pasado la explicación del lenguaje y sus aplicaciones. A partir de la idea del paradigma kuhniano, Cabré y Lorente presentan las orientaciones de la lingüística actual desde tres grandes líneas programáticas. Una, la lingüística formal, que incluye desde el modelo evolucionado de la gramática generativa de Chomsky hasta sus modelos aplicados en la lingüística computacional actual. Un segundo ámbito tiene que ver con la lingüística funcionalista, que abarca modelos lingüísticos que integran la vertiente social y comunicativa del lenguaje. Y por último, la lingüística cognitiva integradora de diversas iniciativas programáticas que abordan o que abogan por alternativas psicolingüísticas paradigmáticas de carácter generativo dominante. Así que el desarrollo de lo que hoy vamos a trabajar está relacionado con la lingüística a lo largo de los dos últimos siglos, lo cual nos muestra los debates a los cuales se han enfrentado estas diferentes escuelas y los lazos e influencias de la filosofía, la psicología y finalmente las ciencias cognitivas que engloban a todas ellas en el presente. Entonces, Luis Francisco, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Astrid. Lo que acaba de presentar Astrid es el panorama general del documento de las profesoras Cabré y Lorente. Vale decir que doña María Teresa Cabré es una lingüista española de Cataluña, catedrática de lingüística y terminología de la Universidad Pompeu Fabra, que es una universidad pública de España que funciona en Barcelona. Y desde el año 2021 es presidente del Instituto de Estudios Catalanes. En el caso de doña Mercé Lorente, es profesora titular del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra desde el año 1994, donde imparte docencia también en el área de terminología y lingüística aplicada. Por eso es que se entiende que este trabajo sobre los paradigmas en lingüística ha sido trabajado en conjunto con la profesora María Teresa.
Desde el año 1994, esta profesora, la profesora eh, Lorente, ha hecho parte del grupo de investigación que se llama IULA TERM sobre léxico y tecnología, de la cual ella es investigadora principal desde el año 2014. Y también actúa como editora de la revista Terminalia de la Sociedad Catalana de Terminología, que es una filial del Instituto de Estudios Catalanes. Vale decir que este trabajo que en el día de hoy estamos examinando en favor de un análisis sobre la filosofía de la ciencia de la lingüística, nos muestra un trabajo muy juicioso y riguroso de estas dos profesoras españolas catalanas, y de manera muy ordenada pues nos presentan el desarrollo de la temática de manera bastante exhaustiva. Seguramente que en 2 horas no alcanzamos a mirar todo eso, pero vamos a plantear por lo menos la estructura general de la exposición que ella hace. Primero que todo, abordan la idea de los modelos lingüísticos actualmente. Señalan que la actividad de los lingüistas se distribuye entre los avances teóricos para la explicación del fenómeno del lenguaje y los desarrollos de aplicaciones que se proponen objetivos bien diversos. Entonces estamos viendo unos aspectos de orden teórico y otros de orden empírico y práctico. La lingüística general o teórica, ajena habitualmente a los desarrollos aplicados, ha ido avanzando a lo largo del siglo XX en la constitución de una teoría explicativa sobre la capacidad humana del lenguaje y la materialización en lenguas particulares, cuya característica fundamental es la variación. Claro, es una dinámica bastante compleja. Por tanto, son objeto de la lingüística las vertientes cognitiva, simbólica y social del lenguaje natural. Las diversas escuelas, llamémoslo así, o tendencias lingüísticas que coexisten actualmente, comparten líneas generales, y en ese sentido el objeto tridimensional de la parte cognitiva, simbólica y social lo hacen centrando su atención en alguno de esos aspectos en detrimento de los otros, o sea que haciendo énfasis en uno y dejando en segundo lugar los otros, lanzando hipótesis teóricas dispares, usando métodos científicos distintos y proponiendo formalismos de representación múltiples. Esto es lo que permite entender que hay al menos 3 modelos o paradigmas generales para la interpretación de la lingüística como una ciencia y estudiar el fenómeno de lo que es lo lingüístico. En el caso de la lingüística aplicada, pues encontramos un conjunto de disciplinas orientadas hacia la resolución de problemas de comunicación o hacia la construcción de recursos lingüísticos y herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Esto pues combinado desde mucho antes, desde tiempo atrás, con estrategias y modelos diversos para la descripción, el análisis y la representación de los datos de las lenguas particulares. Estas estrategias y modelos no siempre provienen de los avances realizados en la teoría lingüística. O sea que hay que observar que hay unos desarrollos dentro de las aplicaciones de la lingüística que no necesariamente están vinculados con las teorías lingüísticas y que se desarrollan al mismo tiempo, pero también hay que tener en cuenta que a menudo se sostienen estos cambios desde el punto de vista de las aplicaciones en las tradiciones y en las finalidades de las mismas prácticas. Es como si hubiese un desarrollo un poco también independiente de las prácticas que generan nuevas posibilidades, independiente de los propios desarrollos teóricos en el caso de la lingüística. Así, se puede entender que, por ejemplo, la lexicografía o la enseñanza de las lenguas, sin haber estado aisladas completamente del devenir teórico y metodológico de la lingüística general o teórica, han ido construyendo su propio universo
desde principios y métodos orientados por la práctica social histórica. Sin embargo, en los últimos años se percibe una cierta tendencia por conseguir en algunos campos aplicados una adaptación que sea coherente. Algunos la llamarían que fuese elegante del cuerpo teórico y del cuerpo metodológico de los modelos lingüísticos determinados, como viene sucediendo en una gran parte de la lingüística computacional o de la traductología, que es la ciencia de la traducción. En el caso de la lingüística computacional, pues ha sido necesario hacer ese acercamiento y, por supuesto, con esos aspectos relacionados con la lingüística formal, relacionada con los aspectos de la lógica computacional, para abordar los lenguajes naturales, han generado unas herramientas de gran desarrollo, de gran suceso y éxito, como actualmente está sucediendo con algunas de esas herramientas. Ejemplo, la herramienta GPT en sus distintas variantes, 3, 3.5, 4, etc. Antes de entrar a describir de manera muy sucinta las principales escuelas u orientaciones actuales de la lingüística, vale decir que debajo de las etiquetas denominativas como gramática, modelo gramatical, modelo lingüístico, mecanismo, formalismo o teoría lingüística, residen básicamente tres niveles epistemológicos distintos que hay que tener en cuenta. El primero es el de la teoría del lenguaje, en el que se postulan principios generales sobre la naturaleza y el funcionamiento del lenguaje humano, no importa la lengua particular. El segundo es el de los modelos lingüísticos, en el que a partir de las hipótesis principales de la teoría lingüística del primer nivel, se establece una modelización del lenguaje, un simulacro sobre su composicionalidad, su estructura y también la forma como se hace su procesamiento. Y finalmente encontramos un tercer nivel epistemológico en estos estudios de la lingüística, que es el de los mecanismos. En este intervienen los aspectos de la formalización y de la representación de los datos lingüísticos particulares y de los datos generales derivados por la misma generalización. La identificación de las diversas teorías del lenguaje que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, o que en algunas etapas han coexistido de manera simultánea, se correlaciona con la noción de paradigma científico planteado en la estructura de las revoluciones científicas de 1962 de Thomas Kuhn, en el sentido de la innovación o revolución o redefinición del objeto y de la metodología que llega a obtener un gran consenso en la comunidad académica y abre un programa de desarrollo científico. Desde el legado de el padre de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure, en el año 1916, este puso los pilares para el desarrollo de las ciencias del lenguaje como una materia científica. El estructuralismo lingüístico se convirtió en el paradigma teórico dominante hasta bien entrados los años 50 del siglo XX. Su objeto eran las lenguas particulares y su metodología se amparaba en los modelos de las ciencias naturales y de la física mecánica. Esto es muy entendible habida cuenta de la influencia epistémica y la crítica ontológica que se estaba dando desde el movimiento del positivismo lógico y empirismo lógico. Y por supuesto allí estaban las ideas de la atomización de los datos, la metodología de base empírica, las inducciones de generalización hasta las unidades de tratamiento abstractas, con críticas y contracríticas que hemos conocido en otras tertulias sobre filosofía de la ciencia acerca de la historia de la misma disciplina. Vale decir que en este sentido y en contraste con los estudios lingüísticos del siglo XIX, aquellos estaban dominados por la visión historicista y con unos desarrollos metodológicos poco sistemáticos. Y eso, pues, esa contrastación entre esa lingüística
de la primera mitad del siglo XX con respecto a la del XIX, pues se ve que tiene un avance porque hay mayor rigor, hay mayor sistematicidad y búsqueda. La irrupción de la primera obra de Noam Chomsky en el año de 1957 supuso realmente la primera revolución científica sentida como tal en las ciencias que se refieren al lenguaje. Porque, ¿qué es lo que hace el planteamiento de Chomsky? Retrata y pone en confrontación a esta visión estructuralista que venía de Ferdinand de Saussure. Se trataba fundamentalmente de un cambio de objeto científico que pasaba de las lenguas particulares, como se había venido trabajando en el estructuralismo derivado de Ferdinand de Saussure, a la capacidad del lenguaje de naturaleza psicológica y por lo tanto universal. Con este cambio de perspectiva, la metodología también se transformaba con la asunción del método hipotético deductivo y de mecanismos formales provenientes de la lógica. En esta perspectiva revolucionaria del enfoque chomskiano, la lógica matemática introducida como forma de estructura para poder establecer cómo se organiza y cómo se desarrolla el lenguaje fue un elemento fundamental. Aunque el generativismo se ha mantenido hasta ahora como un paradigma dominante en la comunidad científica, es decir, el enfoque chomskiano, algunas de sus voces críticas defienden para sí la consideración de paradigmas que sean alternativos. Algunos de ellos, como la teoría de la variación, planteado por Labov en el año 1972, la lingüística funcional de Halliday, planteada en 1970, y la lingüística cognitiva de Langacker, planteada hacia el año 1987. Muy seguramente el cambio que proponen estos autores no es tan espectacular como el experimentado entre el estructuralismo de Saussure y el generativismo de Chomsky, tal como lo he venido narrando, por cuanto ahora no se plantea un canje de objeto científico, o sea que desde el punto de vista ontológico se tiene bien claro cuál es el objeto de investigación. Todas estas orientaciones tienen como objetivo principal explicar el fenómeno del lenguaje. Y entonces el objeto científico es el fenómeno del lenguaje. Las diferencias fundamentales que se presentan con estas voces disonantes se refieren a la vertiente del lenguaje que centra su atención en unos aspectos ya sean psicológicos o sociales, a los principios básicos que postulan y a la metodología utilizada. O sea que son unas diferencias más de perspectiva o de procesamiento de los procesos de investigación en lingüística. Esta noción, que es menos drástica del cambio de paradigma, parece más cercana a lo sucedido en la mayoría de las disciplinas científicas de los últimos años, porque no hay una contrastación total de objeto de investigación, hay una misma mirada, sino que las diferencias son de detalle. Vale decir que hay que recordar que las redefiniciones de los objetos de investigación se dan ocasionalmente en la historia de la ciencia y sobre todo en etapas de desarrollo iniciales, y esto se entiende por el carácter de perfilamiento, maduración y toma de identificación de la naturaleza misma de una disciplina científica. Y esto pues obliga a que haya toques, retoques y transformaciones en la mirada del objeto de investigación, y esto tiene que ver con modificaciones en la parte ontológica que fundamenta una determinada ciencia, en este caso la lingüística. Teniendo en cuenta la noción del cambio de paradigma, que está centrada en principios, modelos y mecanismos, más que en el objeto mismo, las autoras estructuran una presentación de las orientaciones de la lingüística actual en tres grandes líneas programáticas, como ya lo anticipó Astrid. Tenemos la lingüística formal, que incluye desde el modelo evolucionado de la gramática generativa de Chomsky hasta los modelos aplicados en la lingüística computacional actual, de la cual
ustedes ya saben, incluso hemos hecho aquí alguna exposición sobre el ejercicio de interacción con la herramienta GPT-3. Tenemos en segundo lugar la lingüística funcionalista, que abarca los modelos lingüísticos que integran la vertiente social y comunicativa del lenguaje. Y por último, estaría la lingüística cognitiva, como también lo anticipó Astrid, que es integradora de diversas iniciativas programáticas que propugnan por una alternativa psicolingüística al paradigma generativo dominante. Hay que tener en cuenta, es que el paradigma, el paradigma de la gramática generativa de Chomsky, que ha tenido su evolución, por supuesto, que es el dominante, tiene una base supremamente hipotético-deductivo basado en estructuras de tipo lógico-teórico. Las funcionalistas son más de la vivencia del lenguaje y la lingüística cognitiva tiene que ver con una vinculación del funcionamiento del lenguaje, pero también de la estructura cognitiva del ser humano en el uso del lenguaje. Entonces, aquí vemos por qué aparecen esas diferencias de enfoque, de perspectiva, y por supuesto tienen su caracterización ontológica y por supuesto epistemológica. Lo ontológico en lo que se refiere a la definición de los detalles específicos del fenómeno del lenguaje que se estudia, y lo epistemológico en el sentido de definido objetivamente el focus de estudio. Entonces, ¿cómo vamos a proceder metodológicamente desde una perspectiva científica a abordarlo? Y eso hace que, pues entonces haya diferencias de tipo metodológico que tienen una consecuencia epistemológica. Cada una de estas orientaciones o paradigmas, si se prefiere, está representada por varios modelos lingüísticos o propuestas teóricas. Aquí, pues, vamos a tocarlo muy generalmente. Tomamos cada uno de los modelos o paradigmas y damos algunas pinceladas sobre ellos y después hacemos una mirada general. Yo invitaría a que viéramos, primero que todo, los aspectos que tienen que ver con la lingüística formal sin pasar a la funcional ni a la cognitiva, sino primero examinemos la formal y así vamos avanzando hasta llegar a abordar la siguiente, que sería la funcionalista, y después la cognitiva. Ese sería como el panorama general que yo quisiera proponer para esta tertulia, de tal manera que podamos seguir avanzando de manera exitosa, llamémoslo así. Gracias, Astrid. Muy interesante la manera sintética como planteas toda esta versión tan amplia, porque como lo dijiste desde el comienzo, las autoras son muy exhaustivas, muy enriquecedor también el hecho de encontrar tanta información. Y pues tomando en cuenta lo que estás diciendo sobre llevar a cabo pues como un desarrollo desde la lingüística formal, pues a mí me resulta concordante con estas versiones de lo que ese momento en la historia de la filosofía de la ciencia y muy particularmente para el caso del lenguaje, esa búsqueda de bases matemáticas o de un formalismo en modelos de teoría que buscan un carácter teórico que tiene por objetivo describir las lenguas y explicar la adquisición del lenguaje a partir de formalismos inspirados en esa lógica matemática. Ahí me recuerda mucho pues la intención también original del Círculo de Viena de buscar como un lenguaje universal que le permitiera a las diferentes ciencias como poder ponerse de acuerdo en la manera de cómo operacionalizar ciertos procesos y también para cómo ponerse entre las comunidades científicas, ponerse de alguna manera de acuerdo. Y pues como tal, esta modalidad o este formalismo está compuesto por varios modelos lingüísticos, lo que demuestra que no estamos hablando de aquí un proceso estandarizado o único, sino que se está tratando de buscar puntos en común, puntos de acuerdo
Y estos modelos lingüísticos como son la gramática relacional de Perlmutter, 1983, la gramática de Montag, 1974, la gramática léxico-funcional, 1982, la gramática sintagmática orientada a la parte del núcleo, y entre otras, pues la obra paradigmática y lingüística formal correspondiente de Noam Chomsky, de la que tú estabas diciendo, y a su gramática generativa. Bueno, en la medida en que uno va haciendo ese recorrido histórico, se va dando cuenta que la cuestión no era homogénea o no ha sido homogénea, como a veces aparece en la formación académica que vamos recibiendo. Y es enriquecedor porque muestra diferentes perspectivas de los diferentes autores, lo cual ha llevado a mostrar pues, diferentes alternativas del carácter taxonómico de la lingüística en cuanto a la perspectiva de la estructura o la visión estructural que se estaba desarrollando hacia la primera mitad del siglo XX, y como reacción a esto, en una visión desde otra orilla, están las posiciones de la psicología conductista. Esto hace que el generativismo, del cual está planteado desde principalmente Chomsky, pues se impuso como un paradigma dominante en la lingüística mundial a partir de los años 60. Aquí estamos viendo cómo precisamente la obra de Kuhn es tan interesante para poder entender estos procesos, ¿no? Vamos viendo un entrecruzamiento entre la visión historicista de la filosofía de la ciencia con específicamente aquí el tema de la lingüística. Y pues la aparición de esta perspectiva hacia los años 60, la lingüística en una perspectiva más de carácter mundial, pues hizo su aparición hacia este periodo, lo cual hizo que se revolucionaran los fundamentos teóricos y metodológicos de estudio del lenguaje, que habían sido objeto de duras críticas mediante su posición predominante, ya que se ha constituido como un programa de investigación abierto, muy dinámico y consolidado institucionalmente, con lo cual pues lo que va mostrando es que se hace ahora es a partir de una perspectiva más científica que evalúa propuestas, falseando hipótesis, es decir, tomando esos protocolos de la filosofía de la ciencia que estaban precisamente en la coyuntura. Y con ello, pues lo que hace ver es que la lingüística entonces ya no es solamente un ejercicio de la sola práctica de los hablantes, sino va buscando la discusión a partir de modelos o de modelización de estas discusiones de paradigmas, por decirlo de alguna manera. Con ello, pues lo que nos ayuda es también a entender que las gramáticas planteadas en ese momento como axiomas o como enunciados que se validan de manera mm, como, como reconocidas de manera formal, pues se constituyen o se van viendo como teorías o como constructos abstractos que permiten generar e interpretar las expresiones de la lengua como lo hacen los hablantes. Es decir, de verle de una manera también la parte naturalizada de la expresión humana, pero buscando organizar con ellos también unos modelos los que se convierten como en unos metalenguajes utilizados y tomados de la lógica formal y de las matemáticas o de la matemática moderna, con lo cual se hace o se pueden interpretar a partir de símbolos, de operaciones de cálculo, y que especifica cada un modelo gramatical de manera distinta. Es decir, se va haciendo cada vez más técnica o más especializada la manera de hacer el estudio del lenguaje
de acuerdo a estas posibilidades que ofrece la matematización. Y la formalización se puede construir mediante reglas, movimientos, posiciones, huellas, principios, parámetros, condiciones de restricción, etiquetas de rasgos, funciones lógicas, ordenación de operaciones, estructuración de modelos, entre otros. Quiero hacerles aquí una pregunta, Francisco, como para la reflexión que me genera pues esta sección de la lectura. Si esta forma del estudio del lenguaje es paralelo o es emergente en cuanto al lenguaje computacional, o cómo se ve eso. ¿Está cerrado tu? No, lo del lenguaje computacional actual es una evolución que se generó después de varios desarrollos que todavía no hemos abordado de la teoría generativa chomskiana. No, eso es posterior. Aquí vale la pena, por ejemplo, señalar lo siguiente, Astrid. Sí. Es cómo es que aparece hacia el año 1957 la obra de Chomsky, recordando que la obra de Fernández Saussure, quien estableció el estructuralismo lingüístico, y no él, llamémoslo así, sus discípulos, porque al final de cuentas el curso de lingüística general son los apuntes que tuvieron los estudiantes de Fernández Saussure de sus cursos que daba. Entonces, lo que se vino a dar tanto en Europa como en Norteamérica fue una serie de trabajos y estudios siguiendo la idea de la forma clasificatoria de organización estructural del lenguaje en lenguas particulares, básicamente, que se derivó del trabajo de Saussure. Y entonces, ese fue el estructuralismo lingüístico que se fue dando en la década de los años 20, 30, 40 y parte del 50. Entonces, podemos decir perfectamente que la lingüística de la primera mitad del siglo XX se caracterizó por un aumento progresivo de la preocupación por el rigor metodológico. Estaban, llamémoslo así, absortos de un empirismo estricto. Ya sabemos por qué estaba el positivismo lógico en boga. Los lingüistas se interesaban fundamentalmente por las realizaciones físicas del lenguaje y no por las intuiciones de los hablantes, y la obtención de datos debía realizarse por los medios mecánicos preferentemente. Ese fisicalismo imperante explicaría la aparición de los estudios de fonética acústica y el progreso tecnológico relacionado con las herramientas como el espectrógrafo. El objetivo de la lingüística estructural era describir científicamente los hechos lingüísticos, clasificarlos, insisto, lo de la clasificación, porque eso era lo que permitía poder descubrir las estructuras e inducir en ellos principios generales. Era ese enfoque que conocemos del positivismo lógico tiene una gran influencia allí, a pesar de que tiene un enfoque estructural. Según la metodología de una publicación que hizo Harris en 1951, el propósito completo de la lingüística descriptiva, que tú ya lo mencionaste, es obtener una representación compacta de cada una de las expresiones del cuerpo de una lengua. Y a partir de la grabación del sonido, el programa estructuralista, a partir de una publicación de Blomfield de 1939, se organizaba en 4 fases o niveles de análisis. Entonces, de aquí no podemos parar todavía a Chomsky, sino tenemos que ver es cómo evoluciona la forma estructuralista para poder encontrar después que la aparición de la gramática generativa de Chomsky rompe ese modelo estructuralista y plantea otra posibilidad desde el punto de vista ontológico. Entonces, en esta parte del programa estructuralista de Blomfield, la fonología, la morfología, la sintaxis y el discurso son elementos de objeto de estudio. La semántica quedaba fuera del programa por su falta de operabilidad, aunque se continuarían lanzando propuestas de análisis
del léxico basadas en la descomposición de significados. A finales de los años 40 y principios de los 50, y aquí vamos entendiendo esa secuencia histórica que permite entender cómo es que llegamos hoy a la inteligencia artificial con lenguajes naturales. A principios de los años 50, la lingüística estructural había llegado a resolver de manera adecuada procedimientos de segmentación y de clasificación y gozaba de un estatus institucional consolidado tanto en Europa como en los Estados Unidos. Ahora bien, la obra de Chomsky irrumpe, emerge de una manera, valga decirlo, ocasional, en un panorama lingüístico estadounidense dominado por los modelos gramaticales de la lingüística estructural de organización sintagmática como la de Hockett, que había hecho su propuesta en 1953, que empezaban a manifestar su confianza en el papel de la ingeniería para el análisis de los datos lingüísticos y para la traducción, con un modelo científico inspirado en la física y en la matemática. Y aquí vemos una vez más esa influencia que tenía el positivismo lógico en el estudio de la lingüística. Pero llega Chomsky y aboga por la construcción de una teoría del lenguaje mediante una gramática que genere un conjunto infinito de expresiones con sus descripciones estructurales asociadas. No niega el estructuralismo, pero plantea el asunto en una perspectiva de gramática generativa, no de análisis de la experiencia lingüística. Entonces, rechaza con ello la visión estática de la gramática estructuralista como la representación abreviada del cuerpo de una lengua. Considera que la gramática de una lengua no puede deducirse mecánicamente de los datos observables como pretendían los estructuralistas, a partir de un trabajo empirista, y defiende el papel de la intuición de los hablantes para juzgar la aceptabilidad de las expresiones generadas por el mecanismo gramatical. Aquí vemos, desde el punto de vista filosófico-científico, tanto en lo ontológico como en lo epistémico, que hay una visión totalmente distinta, que cambia la perspectiva de observación y de análisis del fenómeno del lenguaje. Entonces, esa emergencia del trabajo de Chomsky necesariamente también es una reacción en contra de una psicolingüística que estaba emergiendo en una perspectiva desde la psicología, que era la psicología de la conducta. Pero ese es otro aspecto que podemos tratar ahorita más adelante. Pero esto es lo que yo quería decir. ¿Cómo es que la evolución del estructuralismo lleva después a que aparezca, emerja la visión de la gramática generativa de Chomsky y cómo esa emergencia cambia el modelo de objeto de investigación? Y, por supuesto, el desarrollo del programa de gramática generativa ha tenido una evolución que ahorita posteriormente veremos, que sí lleva, como tú lo intuyes, a todo lo que tenemos hoy con la lógica, con la lingüística computacional y el uso de inteligencia artificial para los lenguajes naturales con las herramientas que hemos venido conociendo en los últimos meses. Perfecto, pues esto también lo que hace ver es cómo está esa distinción pues de carácter epistemológico y ontológico en la forma como se van desarrollando estos procesos, porque específicamente esa herencia que se nota allí de lo del círculo de Viena es como en cierta manera como la crítica también que le está haciendo Chomsky a esta corriente, en el sentido de que están buscando verlo como una forma idealizada o de modelo formal que pudiera representar de la manera más estricta posible lo observado, y él pues está agregando estos otros elementos que tienen como pues digamos una amplitud para la manera de hacer esa interpretación. Lo veo yo pues en esa perspectiva. No es que lo uno le quita al otro, sino cómo le ayuda a hacer una ampliación a esa definición. Con este componente que insistió 2 veces allí el conjunto de autoras, que es el asunto de la intuición del hablante. Bueno, en esto pues también está como
otra perspectiva que es en contra de la psicolingüística de carácter conductista, que está precisamente dado también hacia esos años de 1957 y tiene que ver con esta primera obra de Chomsky que es Syntactic Structures 1957, que inicia una nueva línea en el estudio del lenguaje, orientada a la síntesis de la lingüística con la psicología, con la obra de Aufbot y Sebok en 1954. Aquí entonces ya vamos viendo cómo se van haciendo esas fusiones también. Y pues estaba lo que estás diciendo, lo que anteriormente ya venía planteado por Blomfield en 1939, perdón, que planteaba esa relación entre la lingüística estructural que se establece con la filosofía del Círculo de Viena y con la psicología de corte conductista, cuando afirma que la lingüística solo debe ocuparse de los hechos observables en un tiempo y en un lugar determinado por todos y cada uno de los observadores. Entonces aquí vamos viendo que el ejercicio tampoco es una cosa estática, sino que ya empieza a integrar estos elementos que tienen que ver con los hablantes. Así que para la psicología conductista del conocimiento se basa únicamente en la experiencia y lo que para la adquisición del lenguaje implica que los niños aprenden la gramática del lenguaje aplicando principios inductivos elementales a los datos de habla en bruto que hay en su alrededor, o sea, la señal acústica que perciben. Sí, y eso queda supremamente reducido. Y ese es el pensamiento de Chomsky con respecto a la visión conductualista o conductista de tanto de la estructuración de la lengua como del aprendizaje del lenguaje. Ricardo levantó la mano. Tienes la palabra, Ricardo. Uy. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo está, profe Luis? ¿Cómo está, Astrid? Bien, muchas gracias. No, escuchándolos me parece muy interesante lo que vemos en el texto. Para mí me cuesta un poco de trabajo, pero afortunadamente pues lo que ustedes estaban comentando y lo que comentó inicialmente en la introducción el profe Luis me llevó a poder entender por qué razón, porque yo pensé que estábamos hablando acerca de un lenguaje computacional, un tema del lenguaje como tal de computadoras. Resumamos un programa, un lenguaje de una computadora. Perdón, Francisco, te toca cerrar. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, Sí, bueno. Entonces, cuando lo empecé a leer, entonces no entendía, pero ahorita ya empecé a entender a qué se refería. Algo que me causa curiosidad es que, bueno, la tradición que nos ha traído a nosotros el lenguaje castellano a nuestras tierras ha hecho que nosotros tengamos un lenguaje, entre comillas, bastante rico y es fabuloso, lo que no lo tuvieron los ingleses. Entonces tuvieron que hacer un gran esfuerzo para empezar a entender cómo es que se hacía la gramática como tal, la fonética y todo eso. Me pareció curioso e interesante que realmente nosotros hablamos de una forma muy bonita, muy cantadita, venga, coloquemos estos conectores, coloquemos esta fonética, coloquemos esta sintaxis y armamos una serie de estructuras que uno llega y dice, ¿hasta qué punto llegamos a eso? Por eso de pronto estos personajes que escribieron empiezan oiga, creemos un lenguaje donde sintetice todo eso y lo vuelva un poco menos complejo, más práctico. Y en ese leer, entender y ir divagando con las ideas, uno llega y se pone a pensar, cuando vino el tema de Babilonia, que era que todo el mundo tenía un solo idioma, metiéndolo en el contexto bíblico, supongamos que todos tengamos un mismo idioma. ¿Qué tan viable es esto de tener un mismo idioma para todos nosotros? Es muy práctico, muy bueno, muy chévere. Y a la final, ¿por qué razón se dio Babilonia? Entonces uno llega y dice, bueno, había un tema religioso ahí.
pero era práctico el hecho de tener un solo idioma, pues supremamente interesante. Las lenguas de nuestros países amerindios, uno llega y dice, en Colombia tenemos 35, 36 más o menos lenguajes, dialectos con sus lenguas, o sea, los quechuas, los tairona, los pijao, y uno llega y dice, ¿cómo ellos incluso uno va por la séptima y uno entiende que ellos llegan y tienen su lenguaje tan pequeñito, que uno dice, y lo entienden todo. Entonces uno, al leer esta parte de este libro, uno llega y dice, muy interesante el asunto de volver todo, no tan macro, pero sí volverlo un poco más sintáctico, un poco más fonético, un poco más audible, un poco más que uno llegue y entienda más acerca de lo que nosotros estamos hablando, y no solamente nosotros, sino muchas lenguas más. No sé cómo sea el idioma hebreo o el latín que antes se utilizaba mucho, pero me imagino que deben ser unos idiomas que eran bastante pequeños y fáciles para entender. No sé, esa es una percepción que tengo. Yo estoy interesadísimo porque ustedes hablan muy bueno de este tema y a mí, pues, yo poco y nada, yo solamente números, entonces, matemáticas, impuestos y todo eso, pero me parece muy interesante entrar a entender que hay gente que realmente se emociona por buscar el tema de la lingüística y se emociona por intentar hacer de esto algo mucho más práctico, mucho más sencillo y mucho más para todo el mundo. Gracias, ese era el aporte. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por tu participación. Pues vale decir que eh, cuando se empieza a estructurar la lingüística en el siglo XX, a partir del primer enfoque que se tuvo, que fue el enfoque estructural se centró en hacer estudios sobre lenguas particulares. Entonces, hubo estudios sobre estructura de la lengua inglesa, estructura de la lengua francesa, sobre la estructura de la lengua hebrea, sobre la lengua árabe, sobre la lengua española, y así sucesivamente. Y se fueron haciendo estudios a partir de las ideas de Fernand de Saussure, pero para las lenguas particulares. Por eso es que cuando emergen en el año 1957 la propuesta de Noam Chomsky sobre gramática generativa, a partir de una estructura lingüística de tipo dinámico generativo, la expresión generativo tiene que ver con la posibilidad de producir y reproducir posibilidades lingüísticas sin límite. Pues ellos dicen infinita, pero digamos sin límite. Y que es una de las características que tienen las lenguas. Por supuesto, ya hay unas lenguas que tienen más riqueza de palabras, hay otras que tienen menos riqueza de palabras, pero tienen una estructura de mayor precisión. Por ejemplo, la lengua inglesa tiene mayor precisión que la lengua española. La lengua alemana tiene mayor nivel de abstracción que la lengua inglesa y que la española, y por eso el lenguaje preferido de la filosofía es el alemán. El lenguaje preferido para la ciencia y la tecnología es el inglés, porque es mucho más preciso. Ahora, claro, hay lenguas en las cuales su uso tienen unas connotaciones muy especiales. Por ejemplo, en el campo de la literatura, el francés y el español tienen cierta superioridad sobre el inglés y sobre el alemán, aunque los cultores de esas lenguas dirían que no, que ellos también tienen sus planteamientos. Por ejemplo, los ingleses dirían que las obras de Shakespeare no tienen nada que envidiarle a la literatura española, porque también hay una riqueza. Por supuesto, es en un inglés que hoy ya no existe, es un inglés que ha dejado de usarse, y es un inglés muy rico, indudablemente. Pero es una de las primeras manifestaciones del inglés moderno y contemporáneo. Pues bien, entonces, en ese sentido, uno va entendiendo que cuando aparece Chomsky, lo que se trata de buscar es una explicación global de cómo se
organizan las lenguas, ya no las particulares, sino las lenguas en general en la especie humana, lo cual va generando posteriormente estudios del uso de la lengua, como la pragmática universal del lenguaje, que después, a partir de los miembros de la escuela de Oxford, Austin y Searle, y posteriormente aplicado a nivel sociológico por parte de Habermas, encuentran la idea de una pragmática universal, donde se establece que hay un orden universal en todas las lenguas que permiten que los seres humanos se puedan entender. A pesar de que tengan lenguas distintas, las estructuras de las lenguas permiten entre ellas hacer la traducción, y por eso es que aparece una disciplina como la traductología. Entonces, teniendo en cuenta eso, vale decir que en esta evolución que se va dando en los años 50, cuando hay la emergencia de la teoría chomskiana, la cual contrasta con el estructuralismo de Saussure y con las visiones conductualistas que se habían venido derivando de los estudios de la conducta psicológica skinneriana y de la psicolingüística estadounidense. Se puede decir que algunos de los psicolingüistas norteamericanos son herederos del conductismo, y de una manera, de un conductismo que no es tan radical como el de Skinner, sino el de Hull, que ponía en relación las unidades teóricas de segmentación del estructuralismo, entiéndase el fonema o el morfema, con la noción de respuesta inmediata en términos conductuales. La posición imperante en la psicología del momento era la representada por Skinner, y pues la de Skinner era mucho más exigente que la psicología planteada por Hull. Se trata de un conductismo extremo, el de Skinner, que no tolera ningún tipo de abstracción ni las unidades teóricas de la lingüística estructuralista, como el fonema o el morfema, porque no constituyen hechos que sean contrastables en sí mismos, que eso era una de las premisas del conductismo skinneriano, que era netamente empirista. Precisamente, esta será una posición que sea atacada directamente por Chomsky en una obra de 1959, donde él expone que no se puede concebir que se adquiera una gramática infinita en un tiempo tan breve y con un estímulo tan pobre como el que reciben los niños en sus primeras etapas de aprendizaje. Chomsky sostiene reiteradamente que el interés intrínseco del lenguaje como objeto de investigación está en el hecho de que sus propiedades estructurales son en gran parte innatas, o sea, están relacionadas con la estructura biológica, y se podría decir cognitivo-biológica. Esto lo defenderían posteriormente los cognitivistas, y por lo tanto no pueden derivar de nociones tales como función comunicativa y propósito del hablante en la simple práctica del lenguaje. Estos conceptos de Chomsky son a menudo llamados como innatismo o mentalismo, y hace que pues, el modelo psicolingüístico de Chomsky se base en una hipótesis de que la capacidad del lenguaje es autónoma respecto a otras capacidades cognitivas y que su naturaleza es de tipo formal o estructural. O sea, aquí vemos de todas maneras que hay algunas relaciones entre una visión estructural, no en el sentido estricto de Saussure, pero sí de organización del lenguaje, de origen mentalista y de origen biológico en Chomsky, y por lo tanto la teoría lingüística sería mentalista, ya que ocupa su tarea en el descubrir una realidad mental que sea subyacente a la conducta real lingüística. Por supuesto, hay unos principios básicos de la gramática generativa que se llama gramática generativa transformacional. Estas características las vamos a sintetizar para poder seguir avanzando. De acuerdo con los presupuestos en el plano cognitivo, los modelos gramaticales que Chomsky ha ido diseñando a lo largo de casi 50 años presentan una serie de principios que se mantienen inalterables como hipótesis de su programa de investigación. Y por eso es que es la forma como
hoy se domina en la investigación lingüística, es el enfoque de mayor dominancia. Aquí se puede destacar que la gramática universal, aplicable a todas las lenguas, los primitivos gramaticales de carácter estructural están permanentemente funcionando. Las nociones de competencia lingüística, es decir, la capacidad de hablar, y de actuación lingüística, que es la ejecución de esa competencia, y de la autonomía de la gramática, son elementos fundamentales que se tienen en cuenta en estos fundamentos de la gramática generativa de Chomsky, o gramática generativa transformacional de Chomsky. El conjunto de las propiedades lingüísticas transmitidas genéticamente configura la gramática universal, a partir de la cual se pueden derivar expresiones lingüísticas sin límite. Aquí dice que infinitas, pero diríamos sin límites en el caso de las lenguas particulares que comparten unos elementos universales, que ya lo habíamos dicho, que en estudios posteriores se han ubicado dentro de la llamada pragmática universal del lenguaje. Chomsky establece la distinción entre los universales sustantivos y los universales formales, y coinciden en que la teoría lingüística debe dar cuenta de ambos tipos de universal. Los universales sustantivos permiten construir los enunciados de una descripción lingüística, entiéndase como categorías sintácticas, o sea, del orden de las oraciones, rasgos distintivos fonológicos de cómo se pronuncian las palabras, y los indicadores semánticos, que tienen que ver cómo se fabrican los significados. Mientras que las categorías universales, desde el punto de vista formal, se corresponden con las condiciones de toda la descripción lingüística que ésta debe cumplir. Llamémoslo así, la naturaleza de las reglas o los modos de conectarse entre sí a nivel sintáctico. En el año de 1986, Chomsky introduce el modelo de principios y parámetros, donde los principios se presentan como los mecanismos cognitivos básicos para la adquisición de las lenguas, y los parámetros como la información vinculada a la lengua particular que se está aprendiendo. Así, los principios se relacionan con la capacidad biológica del lenguaje, mientras que los parámetros se convierten en operadores que permiten dar cuenta de la tipología de la lengua, del cambio lingüístico o de la variación de un dialecto dentro de una misma lengua. Observen ustedes que aquí entonces empieza a darse un elemento que de pronto en otras áreas científicas no se da. Una cosa es estudiar el lenguaje en general de todas las lenguas, en una perspectiva de su estructura gramatical, sintáctica, morfológica y semántica. Y otra cosa es también dentro de ese estudio ver cómo es el fenómeno del aprendizaje de ese tipo de lenguas. Y aquí estamos hablando de cualquier lengua. Entonces, por eso es que las teorías de Chomsky llegan a un momento en que son altísimamente abstractas, porque trata de relacionar los elementos para todas las lenguas. Entonces, las nociones de competencia y actuación lingüística que, por ejemplo, Chomsky plantea en los aspectos de la teoría de la sintaxis, trata de vincular estos elementos para todas las lenguas. Esto hace que sea bastante complejo la forma de poderlo abordar. Entonces, pues, hace que sea difícil. Por supuesto que hay unos antecedentes de la gramática generativa, pero yo no sé si valga la pena hablar de ello. Va a tocar, porque es que esta gramática generativa de Chomsky, que es la teoría que actualmente predomina, tiene unos antecedentes mucho más antiguos, y esto va a sorprender. Chomsky refuta la idea de Saussure de la lengua como un invento sistemático, y recupera una idea que había planteado Humboldt hacia 1836 como base de la noción de competencia, donde se señala que la lengua es un sistema de procesos generativos. El autor alemán Humboldt
recoge también la visión de la lengua infinita construida con elementos finitos y lo vincula con el trabajo que los matemáticos venían realizando desde los años 30 del siglo del siglo XIX. Las limitaciones de las gramáticas tradicionales y estructuralistas que proveen buenas descripciones pero no son capaces de establecer generalizaciones justifican la defensa de estas nociones racionalistas como el innatismo de las ideas, que también tiene un origen en Descartes, por ejemplo, o la gramática universal, que tiene también un origen más antiguo, que es de Beatty, de 1788, o de Dumarsais, de 1729. Observen que son principalmente autores franceses. Los procedimientos derivados de las expresiones de la lengua a partir de una gramática universal se inspiran en la idea del orden natural de los pensamientos de la llamada grammaire générale et raisonnée, gramática general y razonamiento, que hace necesario que la gramática dé cuenta de los fenómenos como la inversión o la elipsis, que son figuras que se utilizan en el lenguaje, por ejemplo, y que fueron escritas hacia 1660 por otro autor francés, Lancelot. Entonces, tenemos que entender que la crítica de Chomsky tiene unos orígenes mucho más antiguos y son pertinentes a la propuesta que él trata de hacer. Las autoras dicen que, a modo de ejemplo, la teoría de los rasgos distintivos fonológicos del funcionalista Jacobson se toma como referencia para la definición de los universales sustantivos y las reglas de la estructura sintagmática de los primeros modelos chomskyanos, los cuales son idénticas a las que son desarrolladas por el estructuralismo que se dio en los Estados Unidos en época anterior. Indudablemente, el modelo de Chomsky ha tenido una serie de evoluciones. No nos detengamos aquí en esto, porque es larguísima la cantidad de autores que han trabajado en los desarrollos de la teoría de la gramática generativa universal transformacional. Entonces, esto ha tenido un desarrollo larguísimo, intenso, con mucha base empírica, es decir, con estudios experimentales. Han generado modelos formales alternativos que Astrid ya había planteado, están vinculados con la gramática generativa, pero son alternativos, no siguen estrictamente a Chomsky, y está el caso de David Perlmutter y Paul Postan, que fundan a inicios de los años 60 una teoría que considera las funciones gramaticales y no las categorías que sean los elementos primitivos del lenguaje. Entonces hablan de una gramática relacional. Después aparece la gramática de Montagu o Montague, que Astrid también señaló, y pues tienen unas aportaciones. Hay otra tendencia que es la gramática de las construcciones de autores como Charles Fillmore, Paul Kay y Georges Lakoff. Y esas gramáticas de unificación son realmente, pues, en un momento determinado buscan unificar distintas tendencias que aparecen a partir de la obra de Chomsky, pero de todas maneras se siguen teniendo disparidades. Entonces, llamémoslo así, que son gramáticas de unificación. Hay una que se llama la gramática léxico-funcional de Bresnan, la gramática de unificación funcional de Kay, la gramática de estructura sintagmática generalizada de Gazdar, Klein, Pelum y Zag, y la gramática de estructura sintagmática orientada al núcleo de Pollard y Zag, que son las más recientes. ¿Qué muestra esto? Pues que la lingüística, su paradigma principal sigue siendo el de la gramática generativa derivada de Chomsky, pero que ha tenido múltiples desarrollos.
Y esto pues contrasta con otras formas menores que son más, llamémoslo así, más provinciales de la lingüística, pero que han coexistido. Yo me detengo aquí y para darle la oportunidad a los demás, sería el caso de la lingüística funcional y después la lingüística cognitiva. Ahí me detengo, Astrid. Perfecto. Pues entonces vamos viendo, está en este gran desarrollo, síntesis que nos haces, esa lingüística formal, y por el otro lado va en una secuencia hacia esa lingüística funcional o el lenguaje condicionado ya de carácter social, y con ello pues lo que va a decir, van a decir las autoras en una síntesis de esto, es que esa corriente funcionalista del lenguaje que se ha caracterizado por la diversidad de modelos y de propuestas que ya a grosso modo expusiste, se reconocen como integrantes de esa corriente en oposición al paradigma formal encabezado pues por Chomsky. Desde estas nuevas metodologías de análisis del uso lingüístico en determinados grupos sociales hasta gramáticas que introducen elementos de la pragmática, las de múltiples aportaciones que abogan por la necesidad de escribir el lenguaje a partir de estudios de los usos reales de los hablantes en situaciones comunicativas que son concretas. Pues allí está la sociolingüística, la dialectología urbana de la UOP, el análisis crítico del discurso, la tipología lingüística de Gibbon, las aportaciones de Halliday, el análisis del discurso de la gramática de Dick. Estas son manifestaciones de las distintas formas o que se comparte la idea de que el lenguaje está motivado pragmáticamente, y en todos los casos se trata de relacionar la estructura del lenguaje con las necesidades, los propósitos, los medios y las circunstancias de la comunicación humana. Es decir, esto ya tiene un carácter más sociológico que en la primera parte de la cual estábamos hablando de las características de orden formal. No sé si Ricardo... Pues es indudable que esta manera de ver el lenguaje, que es totalmente distinta a lo que habíamos planteado inicialmente con el desarrollo de la lingüística estructural y después la emergencia de la lingüística de gramática generativa transformacional, la visión lingüística funcional está a partir del uso del lenguaje. Indudablemente que como antecedente de la lingüística funcional se considera que el funcionalismo arranca con la traducción a la lengua inglesa en el año de 1964 del artículo sobre la potencialidad y el fenómeno del lenguaje de Mathesius, que había escrito esta obra en 1911. El profesor Mathesius estuvo trabajando en la Universidad de Carolina de Praga, presentó este artículo que él lo denominó como una aproximación que no era historicista al estudio del lenguaje. Entonces es como una especie de rescate que se hace en los Estados Unidos de esta obra del profesor Mathesius, que lo había expuesto en la República Checa, en la actual República Checa. Algunos de los lingüistas que compartían estas ideas estaba el ruso Roman Jakobson, que lo hemos hablado de él en otras tertulias, y celebraron regularmente seminarios de discusión en Praga entre el 1926 y 1945 en este enfoque. Y esto hizo que se conociera como el Círculo Lingüístico de Praga, aunque los historiadores hayan incluido bajo esta denominación a otros autores contemporáneos checos y rusos como Trubetskoy, de quien también hemos hablado, muy relacionado con el estructuralismo francés. Entonces, las ideas principales de este Círculo de Praga como antecedentes del funcionalismo norteamericano
tienen los siguientes, llamémoslo así, enunciados. Las estructuras fonológicas, gramaticales y semánticas del lenguaje están determinadas por las funciones que realizan en las comunicaciones en las que se usan. O sea, observen que es muy pragmático. Las oraciones deben analizarse a partir de la perspectiva funcional. Hay que establecer una clara distinción entre la noción de estructura oracional y la del enunciado con función comunicativa. Las oraciones se estructuran informativamente a partir de las nociones de tema y rema, que es un componente básico dentro de la concepción que ellos están utilizando. Otro de los antecedentes del funcionalismo es el que se dio en la Gran Bretaña, que está representado básicamente por Halliday, que ya hemos hablado de él, y por Firth. El primero, Halliday, fue profesor titular de lingüística en la Gran Bretaña e integra sus elementos básicos dentro del estructuralismo sausuriano, pero hace unas adaptaciones de tipo funcional. Y Firth, por supuesto, propone diversas categorías para relacionar el material lingüístico y el contexto cultural como acciones verbales y no verbales en los participantes, los objetos relevantes y el efecto de la acción verbal. Observen, también de tipo funcional. Entonces, estos son antecedentes de lo que sería la visión funcional en los Estados Unidos. Uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿cuáles serían ya los principios de la lingüística funcional que contrasten con la lingüística de gramática generativa transformacional? La orientación principal de los modelos integrados en el funcionalismo es la descripción y la explicación de los hechos lingüísticos dentro de un marco teórico más amplio que explique el fenómeno de la comunicación social. El elemento fundamental aquí tiene que ver con la interacción social en la cual se utiliza el lenguaje, que involucra esa relación entre sujetos, hablantes y oyentes, con acciones con respecto a sí mismos, a objetos distintos del mundo y al mundo mismo. La motivación de los estudios funcionalistas no se encuentra en la explicación de la vertiente psicológica del lenguaje, aunque algunas aportaciones no la descarten, sino en la voluntad de dar cuenta del lenguaje como un fenómeno social, que esto Astrid ya lo había señalado hace un rato. En ese sentido, los funcionalistas comparten la idea primordial de que el lenguaje está motivado pragmáticamente, o sea, que las lenguas, tal como las conocemos, se han ido configurando como respuestas a las necesidades de comunicación en acciones interactivas ubicadas en contextos específicos. Desde el punto de vista teórico, el funcionalismo se rige por los siguientes principios. La función del lenguaje es la comunicación. El lenguaje está motivado pragmáticamente, es decir, por la utilidad que tiene, cosa que condiciona los significados. El significado, restringido pragmáticamente, condiciona a su vez las estructuras en las lenguas particulares. Los universales lingüísticos están relacionados con las funciones del lenguaje. Y el lenguaje es un proceso dinámico como las lenguas mismas. El control externo de los actos comunicativos explica la variación lingüística. En el plano metodológico, los modelos funcionalistas comparten los siguientes postulados. La gramática pone en relación la estructura del lenguaje, que no la niegan, con las necesidades, los propósitos y las situaciones comunicativas en donde se va a utilizar el lenguaje. La semántica, referida a los significados, está restringida pragmáticamente. Ocupa un lugar central en la descripción y en la explicación de los hechos lingüísticos. Para dar cuenta de los fenómenos lingüísticos no puede desvincularse el análisis sincrónico del diacrónico. El análisis sincrónico implica el estudio detallado de lo que plantea, por ejemplo, Chomsky, de un examen minucioso, detallado, microscópico de los componentes, relaciones estructurales, lógicas, metodológicas, empíricas, en un momento dado. Pero el diacrónico también examina la evolución de toda esa dinámica. La lingüística debe ocuparse de los datos reales de la actuación lingüística y no de abstracciones. Esto es un golpe duro, esto es un palo a la lingüística
de gramática generacional transformacional de Chomsky. Solo con el análisis empírico contrastativo de un gran número de lenguas tipológicamente distintas, podemos establecer generalizaciones sobre el lenguaje. Cosa que aquí se ve un ejemplo de el principio de la inducción empírica en relación a que, bueno, digamos de las lenguas algo generalizado en la medida en que esas características que le atribuimos al lenguaje se den en distintas lenguas particulares. Entonces, en ese sentido, estos principios de la lingüística funcional son supremamente atractivos para cierto tipo de filósofos de la ciencia y filósofos del lenguaje. No sé qué piensen acerca de eso, les doy la palabra. Pues definitivamente lo que también se muestra es que en las discusiones internas de las mismas disciplinas lo que va generando, por un lado, como estas escuelas o corrientes de las que estamos viendo, pero también es como las posturas desde las cuales se está haciendo la mirada. Entonces, en algunos son de carácter global, integrador, pero otras son de una visión analítica. Entonces, pues la una no es que contradiga la otra, pero es que son caminos distintos. Son miradas diferentes. Ajá. Claro, pero a mí yo les cuento que a mí me seduce mucho esta, porque es que la naturaleza del lenguaje es una naturaleza de interacción con el otro, para podernos entender y coordinar acciones. Entonces, en esa medida, los planteamientos de la lingüística funcional me parecen muy interesantes, que no niega que también hay una estructura, como lo plantea la obra de Chomsky y los desarrollos de la obra de Chomsky, ni siquiera la de Saussure, porque en Saussure también hay una estructura. Entonces, pues, habría que ver eso ahora, después, cuando miremos la fase de la lingüística cognitiva, y vamos a ver que realmente es como una mesa de 3 patas, pareciera. Incluso de 4 patas si le metemos a Saussure. No sé. Saussure es como, yo lo percibo como esa corriente originaria de todo esto. Claro, totalmente de acuerdo, sí. Podemos decir que de Saussure se abre y aparecen estas 3 grandes paradigmas. Eso es indudable. Y yo creo que sí, todos los paradigmas tienen cosas para decir. Ahora, lo que veo es que el análisis de la ciencia lingüística en la perspectiva chomskiana, con todas sus evoluciones y sus derivaciones, es una ciencia supremamente de la abstracción. Es un poco matematizable, llamémoslo así. Ronda con principios de universalidad, incluso casi que metafísica, acerca de una naturaleza última del lenguaje. En el caso de la lingüística funcional, es un conocimiento que se construye en la medida en que vemos cómo se utiliza el lenguaje y para qué sirve. A mí me parece muy atractiva esta, porque la mirada de Chomsky es una mirada más clásica del tipo de estudios profundos, de mirar estados últimos de lo que es un fenómeno. En el caso de la lingüística funcional, es de cómo esa cosa opera, funciona y para qué sirve. La primera es un edificio, un gran edificio con muchas cosas. Este segundo es un río donde fluye. Pero bueno, me detengo ahí y les doy ahí, digamos, como para que ustedes sobre esta segunda que estamos mirando digan lo que consideren. Pues yo creo que en el sentido de ver en lo que es lo contextual o lo que es aplicable, se convierte esta de tipo sociológico, digámoslo así, como algo que va haciendo lo que la lengua se vuelva algo vivo, algo que tiene que ver con el contexto o la experiencia de los grupos que hacen uso de ese lenguaje
y que con ello lo que también permite es la generación de nuevas expresiones o de poder encodificar esas expresiones que antes de pronto estaban como en lo abstracto y que ahora se expresan a través de alguna palabra, el que hace que también puedan surgir nuevos o los neologismos que tratan de acercar el contexto o las condiciones del ambiente para decir algo con esas nuevas palabras y poderse hacer como más preciso para el momento. Es como lo voy viendo, o sea, como algo vivo, algo que está haciendo que surjan nuevos términos o nuevas palabras para poderle dar sentido o encontrar la intencionalidad del hablante en el contexto en el que se está diciendo. Yo no sé cómo lo percibe el profe Ricardo, que en un momento dado No, también pues es muy útil para las ciencias administrativas. sí, definitivamente sí es importante porque nosotros en el momento en que se empiezan a realizar informes, se necesita una forma de expresarse de esta forma escrita y es un poco, uno tiene que ser muy preciso y dentro de esa precisión radica todo lo que ustedes están comentando, ¿sí? Qué tan viable es, o sea, la sintaxis, qué tan viable es la forma en que nosotros expresamos la, los informes, ¿sí? Y lo complicado que, pues para uno que maneja números es muy complicado el hecho de tener que escribir. Entonces, me parece importantísimo lo que están mencionando y cómo ha venido evolucionando. Realmente ha tenido grandes, gran cantidad de evolución, lo que decía el profe Luis, que no había caído en cuenta la forma como se expresan los alemanes, la forma como se expresan los franceses y obviamente Dostoyevsky, que también estaba dentro de los ingleses, que manifestaban esa forma de expresión en esa época que era muy, muy buena. Incluso hoy todavía hay colegios donde todavía leen los libros de Dostoyevsky y hacen parte de esa gramática. Tengo dos curiosidades. Uno es, ¿se ha realizado algún tipo de estudio en forma básica de la comunicación de los bebés? Porque nosotros estamos hablando de la comunicación y nosotros lo estamos viendo o sea, yo de pronto estoy por fuera de este círculo, ¿sí? Uno es que yo veo los bebés y los bebés tienen una forma de comunicarse, o sea, con sus balbuceos, con su forma de esto, incluso uno llega y dice, entre ellos se distinguen, entre ellos existe una forma gramatical, o sea, si yo pudiera entenderlo gramatical de ver que hablan cosas, se abrazan, se disgustan, se pelean y vuelven y se reencuentran. ¿En qué momento nosotros perdimos ese lenguaje, que me parece un lenguaje bastante básico? Y creo que de ahí nació la película Mira quién habla, o sea, una película muy antigua que salía con John Travolta y eso. Entonces, ellos hablan de una forma diferente. Y lo otro, cuando hablamos acerca de la comunicación y las formas de comunicación lingüísticas, nosotros pensamos, no sé si estoy mal, nosotros pensamos que nosotros tenemos parte de esa verdad, entre comillas, revelada, y a veces siempre me ha causado curiosidad el saber cuál es la forma de comunicación de los animales que andan en manadas, porque ellos andan en manadas por X o Y razón. Hay gente que lo asume al sistema hertziano, a las ondas magnéticas, a un poco de eventos físicos, pero a mí siempre me ha salido la curiosidad, cómo es que los animales que andan socialmente en manadas, ellos se comunican para poder hacer sus avances en ataque, por ejemplo, los lobos, las aves, y últimamente vi un documental donde estaban analizando la forma como los cuervos en Alemania, los cuervos llegan y muere un cuervo y los cuervos va uno, empiezan a mirar, a darle vueltas al fallecido, por decirlo así, vienen otros dos o tres y se dieron cuenta que los otros dos o tres que vienen
son los viejos, entre comillas viejos, del grupo de la parvada de pájaros. Entonces uno dice, ¿existirá una forma de comunicación entre ellos que de pronto lingüísticamente nosotros no lo entendamos, pero que de pronto ellos sí lo están manejando? Y si es así, ¿en dónde nosotros estamos? Porque estamos pensando que lo que nosotros estamos haciendo, la forma como nos comunicamos, es lo real y de pronto lo real es otra cosa. Lo real es cómo se comunica uno cuando uno es pequeño, nace, cómo los niños se pueden comunicar rápidamente con los animales y nosotros de adultos no podemos porque tenemos una métrica, unas reglas gramaticales, unas formas de comunicación, unos códigos que nos dicen, vous parlez français? Y entonces uno dice, ah, está hablando, o excusez-moi, o si hablamos en inglés, hablamos en inglés, si hablamos en italiano, hablamos en italiano, si hablamos en castellano, hablamos en castellano, y entonces creamos todos esos códigos de formas lingüísticas con sintaxis, con fonemas, que nos lo ha manifestado el libro de María Teresa y la otra compañera que me parece interesante, pero ¿en dónde es que nosotros perdimos esa simplicidad? Porque hablamos de simplicidad y no sé, de pronto me fui por las ramas, o sea, hay unas cosas que uno llega y dice, ¿por qué los chicos, los bebés, sí se pueden comunicar con los animales y uno ve que un bebé sí se comunica con un animal y nosotros no? Como el doctor Dolittle que se comunicaba con los animales y uno decía, porque yo no me puedo comunicar, oiga, venga, pájaro, bájese de ahí. No sé, eso es lo que estaba pensando a medida que ustedes iban hablando de este tema. Bueno, me parece muy interesante la disertación que hace, que toca como muchos temas. Lo que sucede es que creo que el profesor Ricardo llega a los límites del objeto de investigación de la lingüística, que tiene que ver con el lenguaje, y se traspasa con otro elemento que tiene que ver con la lingüística, pero que pasa a otro objeto de investigación que es el de la comunicación. Porque, claro, la lingüística tiene unos límites, la comunicación tiene otros límites, pero que tiene también un entrelace con la lingüística. Y dentro de lo que pues señalaba, me hizo recordar a Jacob Johann von Husserl, que fue un biólogo y filósofo alemán del Báltico, de la zona del mar Báltico, y fue uno de los pioneros de la etología anterior a Konrad Lorenz, y es principalmente famoso por el uso del concepto de Umwelt. ¿Qué es Umwelt? Es un término que ha tenido repercusiones considerables en la filosofía del siglo XX y en otras áreas como la bioética, la semiótica, la teoría de sistemas y la antropología. El Umwelt es como la concepción de mundo que él le aplica, que tienen todos los seres vivos. Todo ser vivo tiene una concepción de mundo a pesar de su estado de evolución. Entonces, en esa concepción de mundo, según su estado de evolución, claro, puede implicar una idea de cómo yo interactúo con ese mundo. Al interactuar con ese mundo que yo concibo, un grupo de hormigas o una parvada de pájaros, o una manada de lobos, o qué sé yo, en distintos niveles de evolución, se puede configurar un Umwelt, o sea, una concepción de mundo, y dentro de ello una interacción en ese mundo y entre sus propios congéneres en esa concepción de mundo, lo cual implica comunicación y la idea del lenguaje. Me hiciste acordar de eso con el caso de Husserl. Y aquí lo que vemos es que esto nos lleva a unas visiones de múltiples concepciones en filosofía de la ciencia, tanto de la biología, la etología, la concepción de mundo que tendría que ver como una cosmología, lingüística y comunicación. Y por supuesto, todos esos elementos tienen una gran incógnita. No tenemos respuesta para eso. Pero hoy vemos que están íntimamente vinculados y que
este tipo de disertación puede llevar a las personas que vean el video justamente este tipo también de pensamientos. Y me parece que es válido. Quería señalar también lo siguiente. Bueno, hemos planteado algunos elementos de la lingüística funcional. La lingüística funcional tuvo unos desarrollos, ha tenido unos desarrollos tanto en los Estados Unidos como en Europa. Y por supuesto hay unos puntos de encuentro y de contacto en los desarrollos en ambos lugares del mundo. Los trabajos que surgen en los Estados Unidos dentro de la órbita del funcionalismo se pueden organizar en dos grandes corrientes: los estudios de tipología lingüística y las propuestas de los modelos gramaticales alternativos a la gramática generativa, que no son como los de la gramática generativa de Chomsky, sino que son más apuntando al aspecto funcional. Entonces, en eso pues indudablemente hay una gran cantidad de investigadores, procesos, desarrollos y propuestas que se dan dentro del funcionalismo norteamericano. En el funcionalismo europeo se encuentra pues el del británico Michael Halliday, que se evidencia como un claro ejemplo de la evolución de la corriente funcionalista en Europa. Halliday es discípulo de Firth, el cual ya también lo nombré, que a finales de los años 50 y principios de los 60 desarrolla el primer modelo gramatical conocido como gramática de las escalas y categorías. Y se trata de un modelo de descripción lingüística basado en las ideas lingüísticas de Firth para construir un modelo gramatical capaz de explicar qué es el lenguaje y cómo funciona. Entonces, esa es la visión de Halliday en el funcionalismo europeo. En el funcionalismo norteamericano, pues las proposiciones son múltiples y tenemos autores allí como Charles Lee, Dalby Gibbon, William Croft, Joseph Greenberg, Himes, que alternan en críticas y contracríticas con Chomsky. William Croft también hace, William Follett y Robert Van Velen. O sea, hay múltiples combinaciones entre lo que son elementos de la pragmática, el funcionalismo pragmático, que toca con aspectos estructurales, o que toca con aspectos netamente pragmáticos del uso del lenguaje. Entonces, en ese sentido, pues, a pesar de que es una corriente que no ha sido la de la mayoría, sigue funcionando y interactúa con la que tiene mayor predominancia, que es la corriente desarrollada por Chomsky. Hay puntos de contacto indudablemente entre el funcionalismo norteamericano, estadounidense, con muchos de los desarrollos que han hecho los discípulos de Chomsky. Y llega un momento en que hay unos traslapos que casi que no se pueden distinguir cuál viene de la corriente funcionalista y cuál viene de la corriente de generativista. Bien, eso sería lo que podría decir del funcionalismo. No sé si haya otra cosa del funcionalismo o si no pasamos a la última parte, que es la de la lingüística cognitiva. Yo creo que podemos pasar a la última, como también para aprovechar lo que nos va quedando del tiempo. Perfecto, bueno. En 1987, Lakoff, que ya lo hemos nombrado, hizo una publicación que se llama Mujeres, Fuego y Cosas Peligrosas. Y esto supone uno de los puntos de partida de una corriente aparentemente nueva que da lugar al reconocimiento de la lingüística cognitiva como una nueva aproximación al lenguaje y a las lenguas en general. Vale decir que la lingüística cognitiva nace pues en los Estados Unidos y desde aquí se expande a los demás países, por lo que hay que explicar esta nueva aproximación dentro del marco de la lingüística estadounidense. Ustedes se darán cuenta,
La lingüística estadounidense es supremamente rica porque en los Estados Unidos tanto la gramática generativa transformacional como el funcionalismo y ahora la lingüística cognitiva tienen base allí. La lingüística desarrollada en los Estados Unidos, aunque mayoritaria y fundamentalmente crítica, se da de tal forma que tiene una gran cantidad de producción y autores. Muchos de ellos los hemos nombrado acá, pero hay otros que se quedaron dentro del tintero y algunos que también mencionaban las autoras catalanas españolas que nosotros no hemos tocado acá. La lingüística cognitiva fue considerada inicialmente como una propuesta débil y difusa por los lingüistas de la escuela generativo transformacional, la de Chomsky. Y así siguen considerándola los lingüistas partidarios de la gramática formal chomskiana. Pero hay que constatar que cada vez es mayor el número de lingüistas que se adhieren a sus principios, que están más acordes con los avances de la investigación psicológica, antropológica y neurológica. La Asociación Internacional de Lingüística Cognitiva se fundó en Ámsterdam en el año de 1997 y es contrastante esto porque la lingüística cognitiva tiene su base de origen en los Estados Unidos. Bueno, a pesar de que la obra de Lakoff se ha tomado como punto de partida de la lingüística cognitiva, vale decir que los postulados que fundamentan esta nueva aproximación se pueden rastrear a través de numerosos trabajos de lingüistas estadounidenses que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX complementaron o matizaron o discutieron muchos de los postulados de las corrientes oficiales del momento. El estructuralismo denominado estadounidense en contraposición de las corrientes estructuralistas europeas, el generativismo chomskiano y también el funcionalismo estadounidense. En efecto, tanto algunas propuestas que intentaron asociar la semántica a la mera concepción formal de los modelos chomskianos más ortodoxos, como los que desarrolló Fillmore, como las teorías de algunos disidentes de los postulados canónicos chomskianos, como por ejemplo la semántica generativa, que fue encabezada por algunos seguidores de Chomsky, entre ellos el propio Lakoff, ha generado otras corrientes paralelas que han surgido también en los Estados Unidos. Y dentro de ellas está, por ejemplo, Jackendorf, en el caso que representa la mayor influencia, y que se han inspirado en la tradición de los académicos estadounidenses. Actualmente, estas tendencias son puntos obligados de estudio para dar una visión de la aparición de una lingüística denominada cognitiva. Previamente, los trabajos lingüísticos, las investigaciones de la psicóloga Roche sobre la categorización fueron aportaciones pioneras en este ámbito. Roche mostró que la categorización, que es un proceso mental de clasificación cuyo producto son las categorías cognitivas, no desemboca en clases cerradas y bien establecidas de elementos que comparten unas propiedades bien definidas, sino que las categorías se asocian con un prototipo representado por un ejemplar de un conjunto que mejor representa los rasgos característicos de cada categoría. Dentro de este conjunto existen ejemplares más centrales y otros que son más periféricos. Observen, hay una noción de estructura allí. La propuesta de Roche pone pues en tela de juicio la definición de categorías por medio de condiciones necesarias y suficientes, abriendo camino de su definición como conjuntos de rasgos y relaciones de semejanza que pueden representarse en un eje gradual. Y entiéndase que todo esto que estoy señalando se está refiriendo desde el punto de vista de la construcción cognitiva, de ordenamiento de las cosas que funcionan en el mundo y que se producen en la mente. Los primeros trabajos lingüísticos articulados
y presentados implícita o explícitamente como una alternativa a la lingüística oficial, están representados por una monografía de la COF, publicada en 1987. Y tiene que ver con la aparición en el mismo año del primer volumen de la obra Fundamentos de Gramática Cognitiva, los prerequisitos teóricos de Langacker, cuyo segundo volumen, Fundamentos de la Gramática Cognitiva y de aplicación descriptiva de esta gramática, aparece en el año 1991. Ustedes tendrán que ver cómo es que esto se relaciona con lo que yo estaba presentando de la profesora Roche. Resulta que todas estas estructuras y organizaciones, llamémoslo así, de jerarquía, de categorías que hablaba Roche, entre los centrales y periféricos, indudablemente tienen una vinculación con el lenguaje. Entonces, por eso es que hay una visión entre lo cognitivo y lo lingüístico. Actualmente la lingüística cognitiva es una aproximación teórica extendida en el mundo entero. Buena muestra de ello es la convocatoria que desde 1989 se va dando en un congreso internacional que es bianual, que está patrocinado por esta Organización Internacional de Lingüística Cognitiva. Y la apertura en algunas editoriales de prestigio que han dedicado series específicamente a esta corriente de pensamiento de la lingüística. Ahora bien, vale decir, como las distintas ciencias van teniendo unos desarrollos, ustedes van a encontrar que entre física y química se encuentran unas relaciones y hay veces hay que hacer como trabajos de interciencia. Lo mismo puede ocurrir entre la lógica y la matemática, y así sucesivamente entre historia y geografía, o entre sociología e historia. O sea que hay que hacer ciertos vínculos. Pues en el caso de la lingüística también ocurre de la misma forma. Esto que se ha venido desarrollando ha vinculado una relación entre lingüística con ciencias cognitivas. Sabemos bien que las ciencias cognitivas trabajan aspectos de neurología, psicología, psicofisiología, neuroanatomía, epistemología. Entonces, estas ciencias cognitivas, al tocar con la lingüística, pues involucra una serie de relaciones que se ven expresadas en los trabajos, en las publicaciones, en las investigaciones. Y aunque los trabajos de Lakoff y Jackendorf, que ya mencioné, son los que dentro de la lingüística representan más explícitamente las propuestas cognitivas, no se puede dejar de subrayar que el cognitivismo como propuesta teórica es una corriente de base interdisciplinar, ya lo señalé, y también transdisciplinar, en la que se dan el encuentro de la psicología, la filosofía, la antropología, la neurología, la inteligencia artificial y la lingüística. En este espacio de encuentro que está concentrado con respecto al estudio de la cognición humana, recibe hoy la denominación genérica de ciencia cognitiva o ciencias cognitivas para algunos que no comparten la propuesta de un plano abstracto común a todas las materias implicadas, y es preferible mirarlas como una pluralidad en vez de una abstracción unitaria. Lo que da unidad a este campo de conocimiento de las ciencias cognitivas es el hecho de centrar la atención en el estudio de la cognición, es decir, la capacidad de construir conocimiento desde una característica que es la poliedricidad constitutiva. ¿Qué es la poliedricidad? Y es que la cognición tiene múltiples, llamémoslo así, caras, como en un poliedro, que intervienen para poder hacer una constitución del conocimiento, donde aspectos lingüísticos, aspectos sensitivos, aspectos lógicos, aspectos interactivos, aspectos de tipo ontológico, epistémico, físico,
se establecen y por eso tiene una poliedricidad constitutiva y también interviene el compartir de determinados principios sobre el proceso de la cognición y sus consecuencias en el comportamiento humano. Por supuesto que esta es una visión que es mucho más amplia que la que teníamos hasta hace unos 30 o 40 años acerca de la psicología o de la epistemología de cómo se construía conocimiento. Hoy sabemos que es un asunto supremamente complejo y por eso existe esta poliedricidad, lo que permite a cada disciplina poner en su centro determinados aspectos en ese proceso de construcción de conocimiento y en las consecuencias que éste genera. Aquí vamos yendo despacito con el propósito de poder hacer entender lo mejor posible a quienes estén observando este video y quienes estamos aquí participando, de comprender la naturaleza de las ciencias cognitivas y su vinculación con la lingüística. De hecho, la investigación de los que dicen situarse dentro de las ciencias cognitivas no se define en absoluto por una temática común, ni tampoco necesariamente por la frecuencia de los objetos de estudio, sino que yace en la adopción de dos postulados de carácter filosófico, llamémoslo mejor, ontológico y epistémico, que se transforman en tesis científicas de la siguiente manera. Primero, la concepción del dualismo entre mente y cerebro. Aquí esta parte es fundamental. Segundo, la simulación artificial de los procesos mentales, que tiene que ver con la capacidad de utilizar ciencias de la computación para poder hacer ello. En este segundo postulado se ha interpretado de tres maneras diferentes. Primero, como una simple simulación de las salidas de los resultados de la cognición sin preocuparse de los procesos que los han derivado, es decir, el enfoque de caja negra. Dos, como una simulación de las salidas de conocimiento y de las operaciones mentales que las derivan. Es decir, que ya no es un enfoque de caja negra, sino que es un enfoque de entrada, procesamiento, conocido totalmente y salida de conocimiento. Todo interpretado en una forma sistémica, por supuesto. Y tercero, como simulación de los procesos cerebrales. O sea que ya vamos mucho más allá de lo que sería una visión de entrada, proceso, salida de ciencias de la computación o de teoría de sistemas. Vamos a procesos estrictamente cerebrales donde la neuroanatomía, neurofisiología, neurocognición están vinculadas. De este modo, la noción de simulación representa en primer grado la cooperación de la lingüística con la informática, en el segundo la asociación de la lingüística con la psicología y en el tercero la cooperación de la lingüística con las neurociencias. Estos dos postulados están en sintonía con un tercer postulado de carácter nociológico, que yo diría más bien epistémico, que sostienen lo siguiente, que el conocimiento es una representación simbólica de la realidad. Las bases compartidas por todas estas materias que forman parte de las denominadas ciencias cognitivas podrían resumirse en la concepción de la cognición que caracteriza al realismo experiencial en filosofía, que es una posición radicalmente contrapuesta al denominado objetivismo. Y esto conlleva a las siguientes conclusiones dentro de la visión cognitivista. No preexiste objetivamente un mundo exterior al que los humanos puedan acceder directa y objetivamente a través de sus mecanismos de percepción, sino que percibimos este mundo a través de la cognición mediatizada por el pensamiento y la cultura. La mente humana no puede ser, pues, un reflejo de la naturaleza, sino la transformación de esta naturaleza por la experiencia. El segundo principio epistémico sería: el pensamiento no se limita al manejo sistémico de símbolos abstractos aplicados a los objetos del mundo que intenta reflejar, sino que forma parte de una estructura global de la conceptualización de la realidad en la que participan simultáneamente todos los mecanismos perceptivos de los seres humanos. Y recordemos, todo eso es el que está vinculado, que es cognitivista, a la naturaleza del lenguaje también, que interviene allí.
Tres, o C, el pensamiento humano es holístico, es totalizante y no se reduce, por lo tanto, a módulos de funcionamiento autónomo. Y D, o cuatro, el pensamiento no es necesariamente lógico, sino creativo e imaginativo y, en consecuencia, su descripción va más allá de la reducida propuesta del neopositivismo dominante en la ciencia. En esta medida también hay un poco de golpe hacia la visión del paradigma que actualmente predomina en la lingüística, que es el paradigma chomskiano. Entonces, pues es interesante ver eso. Hay unos principios de la lingüística cognitiva que vamos a presentar rápidamente y que son los siguientes. Primero, la descripción del lenguaje no puede limitarse a la gramática, sino que debe abarcar el uso y dentro del uso, la lingüística, además de dar cuenta de los aspectos estructurales de las expresiones. Debe dar cuenta de sus funciones cognitivas, cómo categorizamos y representamos el resultado de la categorización, y la comunicativa, es decir, cómo transferimos y en qué distintas situaciones lo hacemos. ¿Sí? El segundo aspecto de los principios de la visión cognitivista de la lingüística. La categorización no desemboca en clases autónomas perfectamente delimitadas, sino en categorías de límites imprecisos que pueden distribuirse en ejes graduales. En consecuencia, la categorización como proceso no puede reducirse al establecimiento de condiciones necesarias y suficientes establecidas en la lógica aristotélica, sino que hay que contemplar que hay un continuum en la base de la categorización, porque esto es una dinámica. 3. El lenguaje es un sistema inherentemente simbólico y, en consecuencia, su descripción debe asociar la semántica a la propia estructura formal. 4. Si el lenguaje es además una representación cognitiva, una herramienta de comunicación, ya que recoge muchos aspectos del funcionalismo, la pragmática, o sea, el uso del lenguaje, está también asociada a su descripción. Es el uso del lenguaje donde se manifiestan las propiedades que encontramos en su gramática. Esta es bien interesante porque además de eso que habíamos dicho que era muy seductor del funcionalismo lingüístico, aquí lo entraba en todo el proceso de construcción del conocimiento y me parece que es mucho más amplio porque la función comunicativa sí es cierta, existe y está allí, pero también hay una construcción del conocimiento. Un rasgo destacable de la lingüística cognitiva es que sus conceptos fundamentales no son consecuencia de una teoría, sino que son compartidos por lingüistas, psicólogos y filósofos que forman parte de esta corriente y emergen de los datos empíricos que son confinados por distintas disciplinas. O sea que hay una contrastación empírica que viene de distintas disciplinas y lo que se hace es en una trans o interdisciplina encontrarse en lo que es la visión de la lingüística cognitiva. Entonces, estos conceptos fundamentales derivan todos de la idea de que el lenguaje forma parte de la cognición, que es el reflejo de la interacción de los factores culturales, psicológicos, comunicativos y funcionales, y que solo puede concebirse desde una posición de un realismo crítico de la conceptualización y del procesamiento como operaciones mentales. Esto sería como los aspectos principales de la visión cognitivista de la lingüística y creo que ahí me detengo en su explicación que permite tener una comparación supremamente clara con el paradigma funcionalista y el paradigma de, de tipo formal chomskiano y el propio estructuralismo de Saussure. Yo lo que sí veo aquí es que hay una marcada influencia de tipo realista, en el sentido de que de alguna u otra manera todo lo de la parte lingüística, y si la llevamos por ejemplo a algunos casos que vamos dando aquí con lo de los estudios interdisciplinares donde ya se incluyen los temas de la relación con el cerebro y su
perdón, sí, entre mente y cerebro, la simulación artificial de procesos mentales, todos están basados, o como lo he ido percibiendo, en esa concepción o idea realista donde el lenguaje, de una u otra manera, por todas las formas interdisciplinares posibles, lo que hace es que es un ejercicio más de una articulación del mundo, de la vida, de los hechos, con lo que se está construyendo en los procesos cognitivos. Eh, bueno, es como lo que percibo allí en todo lo que va desarrollando las autoras. Pero si tú examinas cuando dice que el lenguaje es un sistema inherentemente simbólico y en consecuencia su descripción debe asociar la semántica a la estructura formal. Dentro de los planteamientos epistemológicos hablan de que no existe un mundo que es objetivamente accesible. Yo veo que en la gramática cognitiva hay una tendencia más constructivista, donde el realismo se pierde. Lo que sucede es que sí puede haber, por ejemplo, algunas evidencias desde el punto de vista neurobiológico, neurocognitivo, que parta de resultados empíricos. Y ahí podrían haber ciertas posturas realistas. Pero dentro de la concepción cognitivista se plantea que no se admite una realidad objetivamente independiente de la conciencia de los sujetos, tal como lo dije hace un rato. Quería contrastar eso, Astrid. Sin embargo, como esas de las experiencias, o sea, si lo llamamos a términos de experimentación o de tipo laboratorio, sí tendría que usarse mucho esas condiciones realistas. Podría ser, pero incluso se podrían ver desde la perspectiva de Jan Hacking, Astrid. De un nominalismo dinámico. De un nominalismo dinámico, donde elementos realistas pueden ser eventuales. En el caso cognitivista, porque en el caso funcionalista y en el caso chomskiano, en el caso chomskiano hay un realismo. Indudablemente en Chomsky hay realismo y es hipotético deductivo. En el caso funcionalista, que es muy atractivo, encontramos que hay algo que es la comunicación, y la comunicación la podemos adoptar de manera realista, como algo independiente de la conciencia de los sujetos, sino que algo que pasa. ¿Sí? Yo no creo que de todas maneras para ninguna de las tres posiciones haya absoluto realismo o absoluto antirrealismo. Creo que hay combinatorias, pero me parece que esa visión que es la más marginal, la de la cognitiva, la visión de la lingüística cognitiva, es más marginal porque es más nueva. Pero a nivel de potencia de hallazgos, creo que va a dar frutos en años posteriores. Y que de una u otra manera está vinculando la visión interdisciplinar. Y eso también lo hace enriquecedor. E incluso transdisciplinar, Astrid, como ciencia de la complejidad. Sí, y eso pues lo hace que sea también como enriquecedor y que de una u otra manera pues ya sea una visión más sistémica que de pronto de tipo causal. Es que aquí definitivamente ya lo causal no está. Exacto. Sí. Por mi parte, pues espero que esta explicación haya sido suficientemente clara para quienes hayan logrado mantenerse hasta el final del video, porque indudablemente es gordo lo que estábamos presentando y lo hicimos de una manera muy somera, indudablemente. Esperamos que haya dado una idea. Vale la pena recomendar a las autoras para que puedan de pronto seguirlas en otros textos, en otros sí, pues ya están presentadas en el video, pues entonces, mira, yo les agradezco mucho al profesor Ricardo y a ti, Astrid, y entonces hasta una nueva oportunidad será. Felicidades y me alegra saludarles. Igualmente, bueno. Gracias, lo mismo. Muy bien.